Hola, buenas noches. Tengo aquí registrados a dos personas que están conectadas. Este, Quisiera saber si están escuchando y se escucha y si se ve la sesión. Si me pudieran hacerme el favor de enviarme un mensajito en donde me digan si efectivamente se está escuchando y viendo la sesión. Porque aparentemente yo aquí estoy bien, no hay ningún problema con el sonido, pero sí me gustaría saber si no hay ningún problema para solamente confirmarlo. Vamos a esperar unos 3 minutos para dar opción a si alguien más de sus compañeros se va a conectar y entonces ya damos inicio formalmente a a la sesión. Entonces les pido por favor si me esperan unos tres minutitos y ya para iniciar. Para preguntas pueden darle clic en donde dice preguntas en la pantalla que están en donde están están observando la sesión. Pueden darle clic en donde dice preguntas para que se active la conexión de preguntas y así yo pueda saber sus preguntas. Les comentaba que si podían darle clic en la pantalla en donde ustedes están viendo la sesión, en la parte de arriba, en la parte superior, hay un mensaje que dice preguntas. Podían activar ahí ese casillerito para poder elaborar sus preguntas y que yo pueda tener acceso a a las preguntas, por favor. Que espero que no estén teniendo ningún tipo de problemas con con el sonido, ¿no? Bien, bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio formal a a la segunda sesión sincrónica de las actividades del módulo 13, variación en procesos sociales. En esta segunda semana,
ustedes están ya realizando una serie de actividades que que en cierto sentido son continuación de las actividades que se realizaron en la primera semana. Digamos que las dos primeras semanas están divididas, están conectadas con una primera unidad que se llama Interpretación de la dinámica de la población a través del cálculo de las tasas de crecimiento. Entonces, en la primera semana vimos algunos ejercicios relacionados con las tasas de crecimiento y las variaciones en la población. Y en esta segunda semana volvemos otra vez a hacer ejercicios también para analizar algunas variaciones, algunos factores que inciden en las dinámicas poblacionales, y ponemos más el énfasis en aspectos económicos, ¿no? En la dinámica económica, fundamentalmente. Antes de, digamos, explicar algunos detalles de lo que es la segunda semana, quisiera comentarles en relación a la primera actividad integradora, que se llama relación del PIB con el crecimiento poblacional. Esta actividad involucra varios aspectos que a mí me parece que es importante que les demos un repaso un poco para que ustedes ubiquen de una mejor manera cómo relacionar estas dos variables, estos dos elementos, el PIB y el crecimiento poblacional. Primeramente, bueno, antes quisiera ver si les puedo compartir ahorita una pantalla. Es de un esquema. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Relación, bueno, esto es lo que... relación del PIB con el crecimiento poblacional. Esta actividad involucra tres puntos que me parece que son importantes, en donde deben de situar la relación de este indicador, de este índice tan importante como es el PIB, con el crecimiento poblacional. Pero antes quisiera señalar primero cómo se ha interpretado esta relación del PIB con el crecimiento poblacional. Nos lleva a reflexionar, a un análisis de cómo se ha interpretado la relación entre economía y dinámica poblacional. Esto es importante clarificarlo porque en esta actividad en otros momentos, ha habido muchas confusiones. Se tiende a interpretar esta relación de una manera un poco mecánica, muy directa, y no se aprecian un conjunto de aspectos que están involucrados ahí. Y aparte también se tiende a repetir algunos equívocos que se han dado en relación a la relación entre economía y crecimiento poblacional. Entonces, por eso me parece importante que aclarar algunas cuestiones. Voy a tratar de hacerlo lo más sintetizado posible, lo más rápido posible, para que ustedes no nos tardemos mucho en esto, ¿no? Entonces, el primer punto es el perdón, bueno, el primer aspecto que hay que ver es que hay dos economistas, Tomás Malthus y David Ricardo. Son economistas de la escuela clásica que establecieron algunas reflexiones sobre esta relación, y a partir de ahí, sobre todo en la teoría de Malthus, se quedó una idea de que justifica la idea de que en el mundo existe sobrepoblación, ¿no? Que la sobrepoblación mundial es un problema y que afecta de manera negativa la actividad económica, ¿no? Porque la idea de la que parte este autor Malthus para establecer esa relación entre riqueza, entre producción y población, es una idea, una reflexión muy básica y muy elemental, ¿no? Dice que la producción de un país crece
tiene una tendencia a crecer de manera aritmética. O sea, podemos decir así como una tendencia a crecer de manera lineal, ¿no? Y los recursos también son limitados y esa producción o esa producción lineal también lleva a que en algún momento determinado, por ser los recursos limitados, tiende a agotar la existencia de esos recursos. En tanto que la población crece de manera geométrica. O sea, se va multiplicando, ¿no? Un poco así como al estilo del ejercicio que hicieron de los conejos, en donde la población ahí tiene, tiene un crecimiento que llega un momento en el que hay en uno de los periodos en donde es de tal magnitud que se da una verdadera explosión demográfica, ¿no? Entonces, esos dos puntos son los que relacionan este autor, Malthus, ¿no? Crecimiento económico, la producción es limitada y crece de manera aritmética. Y la población crece multiplicándose de manera geométrica. De tal manera que esta producción y el consumo humano entran en choque en un momento determinado y la producción ya no es capaz de satisfacer ese consumo creciente humano, porque la población crece y crece y crece y demanda más cosas. Entonces, y como la producción no crece al mismo ritmo que el consumo, por lo tanto, llega un momento en que chocan estos dos aspectos y entonces se crea una crisis en la que esta sobrepoblación, al no tener medios de subsistencia para reproducirse, pues pone en riesgo la supervivencia de, de la propia sociedad que ya está establecida, ¿no? Amenaza la estabilidad social, ¿no? Y entonces, pues de ahí se justifican una serie de cosas para eliminar esta sobrepoblación. La otra idea de David Ricardo, el otro autor que señalaba, también va un poco en el mismo sentido, aunque no exactamente así, ¿no? Él habla de la tendencia decreciente en los rendimientos de los recursos. Hay una tendencia a que sea decreciente, ¿no? O sea, los recursos están sujetos a una ley de rendimientos decrecientes. Esto significa que los recursos se van agotando en la medida en que se van utilizando. Y entonces llega un momento en que, pues, también finalmente se crea una situación en la que los recursos son menores, porque han estado sujetos a una explotación muy fuerte y entonces ya no hay suficientes recursos para satisfacer la demanda creciente de una población creciente, ¿no? Entonces, estas dos ideas, la de que la producción es limitada y que crece de manera aritmética, se junta con esta otra idea de David Ricardo, que dice que los rendimientos, que los recursos están sujetos a una ley de rendimientos decrecientes, y esas dos ideas eh, relacionadas con una población que crece geométricamente es lo que justifica la existencia de una sobrepoblación mundial. Entonces, las medidas que proponen estos, en particular Malthus, para resolver este problema, es pues, los conflictos bélicos, las guerras, las epidemias o la abstinencia sexual, por ejemplo, son elementos que hay que considerar para disminuir, son buenos, son positivos, para hacer que la población disminuya. Entonces se logre ese equilibrio entre producción limitada y población, ¿no? Entonces, esa es digamos, la solución que dan estos autores, ¿no? Eh, cabe aclarar que esta teoría, pues, nunca se ha comprobado empíricamente. Esta teoría nunca se ha comprobado. Este, realmente, toda la evidencia empírica existente pone en cuestión estas afirmaciones, ¿no? En realidad, no siempre, para empezar, no siempre la producción crece a una tasa constante, sino que producción es variable. Hay veces que sube y baja la tasa de crecimiento.
pues no está sujeta a que no es cierto que la tendencia sea a su disminución, ni tampoco es cierto que la población crezca de manera geométrica. En algunos casos sí se multiplica, pero en otros casos se estanca o incluso se disminuye. Entonces eso pues, o sea, se demuestra que no es así. Y por el lado de los rendimientos decrecientes, en realidad también hay otros factores que en el caso de la ciencia y la técnica, en realidad son factores que sí crecen geométricamente. Lo podemos ver con las diferentes revoluciones tecnológicas, ¿no? A lo largo de la historia y revoluciones tecnológicas que se han aplicado a la producción, ¿no? y a la dinámica económica, y que entonces han multiplicado la producción. Eh, este, en realidad, la mecanización del campo, por ejemplo, compensa la existencia de terrenos que no son tan fértiles, ¿no? O que han sido agotados por procesos intensivos de producción. Bueno, con elementos de la revolución tecnológica se ha compensado ese, ese, este, ese, ese agotamiento, ¿no? del recurso, y entonces se mantienen a los niveles de producción muy altos, ¿no? De tal manera que esta afirmación no es, eh, no es así. Aparte, pues no, en el periodo en el que Malthus planteó esta teoría, pues nunca se comprobó que efectivamente fuera así, ¿no? De hecho, perdón, es que una disculpa, se había detenido la emisión porque me mandaron aquí un mensaje de que se había perdido la conexión, pero ya se reinstaló. Una disculpa por esta interrupción. Entonces, continuando, les decía que en el periodo en el que Malthus planteó esta teoría, pues nunca se comprobó tal afirmación, ¿no? Sin embargo, quedó ahí como una situación y pues se ha venido a lo largo de la historia, en diferentes periodos históricos, se ha retomado esa teoría con nuevos elementos, ¿no? Nuevos componentes y, se renova, ¿no? esta teoría y se aplica, ¿no? Entonces, en realidad, esa manera de enfocar la relación de economía con crecimiento poblacional es errónea, pero hay otras maneras, pero lo cual no quiere decir que no exista ninguna relación. O sea, sí hay una relación entre economía y dinámica poblacional, pero está situada en otro terreno, ¿no? Quisiera señalar el, el aspecto en digamos, el plano en el que sí se puede relacionar esta dinámica económica y dinámica poblacional es en la esfera de la acumulación de capital. O sea, la acumulación de capital es un proceso a través del cual el capital se renueva periódicamente y se va a partir de una creciente ampliación de la producción y la distribución. Y esto está sujeto a un ciclo, ¿no? El ciclo económico tiene como eje la acumulación de capital. Entonces, ese ciclo y sus fases inciden de manera muy fuerte en la demanda de fuerza de trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hay en el periodo de auge de una economía, se demanda más fuerza de trabajo, más fuerza laboral, y hay mayor demanda de fuerza laboral, y por tanto los salarios tienden a subir, ¿no? Los salarios. Entonces esa mayor demanda estimula a que haya más disponibilidad de fuerza de trabajo para incorporarse a la industria, al sector agrícola, etcétera, ¿no? Pero también hay periodos en los que hay crisis. Y cuando hay crisis, disminuye la demanda de fuerza laboral y los salarios tienden a bajar. Entonces, eso genera un impacto negativo en la dinámica poblacional en general y en particular en la dinámica de la población económicamente activa, pues disminuye porque no se demandan muchos empleos. Entonces, esto de aumento y demanda, oferta y demanda de fuerza de trabajo, es un ciclo que se repite de manera periódica, ¿no?
y que esta demanda, digamos, este empleo, esta demanda de empleos, junto con los salarios, son los que a final de cuentas son factores que van a, digamos, que van a tener una relación muy directa con la dinámica poblacional y que son las que en última instancia estimulan al crecimiento de una población. Si hay empleos y si hay buenos salarios, eso evidentemente en el impacto que tiene en la esfera de las familias, de los trabajadores, es que pues tienen más confianza en sus expectativas, pueden planear, realizar más cosas y una de esas cosas de las que pueden planear es la procreación, ¿no? Entonces, los mejores salarios y más empleos estimulan a la procreación, ¿no? Aunque no es el único elemento que estimulan, ¿no? Estimulan otras cosas. Puede ocurrir también que un trabajador en vez de procrear, cuando tiene más dinero, pues decida consumir más o decida ahorrar más, ¿no? O decida viajar más, qué sé yo. Pero también dentro de una de las cosas que también, en una de las tantas situaciones que impacta un aumento salarial y mayores empleos es también en la procreación. Entonces, en ese sentido, estimulan, ¿no? Entonces, en los periodos de auge hay un estímulo a la procreación, se estimulan hacia un mayor número de nacimientos en una sociedad. En tanto que en los periodos de crisis, esto se deprime, ¿no? O sea, todo lo que creció en el periodo de auge, en los periodos de crisis se estanca y tiende a disminuir. Y después vuelve otra vez el ciclo y así es un ciclo que es periódico, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde podemos hablar que hay esa relación, ¿no? Entre economía y crecimiento o dinámica poblacional, ¿no? Tenemos que situar esos aspectos específicos que tienen que ver con empleos y salarios, ¿no? Las oscilaciones del salario son las que van a determinar la mayor demanda o la menor, la mayor o menor demanda de fuerza laboral. Y ahí es donde incide, como decía, hacia los nacimientos, hacia la progresión, ¿no? En ese sentido. Entonces, otros aspectos que tenemos que considerar en esta relación es que el sistema económico en general crea siempre, permanentemente, un ejército industrial de reserva, ¿no? Este ejército industrial de reserva, perdón, es el que va a estar incidiendo constantemente en las oscilaciones salariales de los trabajadores en activo, ¿no? Entonces, ahí es muy importante esto de identificar la existencia de este ejército industrial de reserva, que son trabajadores que están en diferentes estatus, en diferentes situaciones, pero que son personas que no están trabajando, pero que pueden trabajar, que están presionando a la fuerza, a la población económicamente activa, están presionándola permanentemente para que bajen los salarios, dado que ese ejército industrial de reserva es como desempleados que están dispuestos a emplearse muchas veces por salarios bajos y entonces eso presiona a los que están en activos, ya sea para que bajen sus salarios o para ser sustituidos por otros que van a cobrar salarios más bajos, ¿no? Entonces, este es un factor muy importante. Los aumentos salariales estimulan el más rápido crecimiento de los trabajadores, hasta que se hace muy grande ese crecimiento, pero entonces llega un momento en que el sistema económico no puede absorber ese crecimiento que hubo en otro momento de trabajadores y por lo tanto hay más oferta de trabajo que demanda y entonces los salarios tienden a bajar y nuevamente aumenta el desempleo. Como decía, los salarios bajos desestimulan el crecimiento de los trabajadores hasta que llega otro momento en que nuevamente aumenta la demanda de trabajo y los salarios vuelven a subir.
y ese es un ciclo permanente, ¿no? Pero entonces, el factor que está incidiendo de manera general las oscilaciones de los niveles salariales, y esto es importante saberlo porque esto tiene una incidencia en el empleo y finalmente en lo que decía hace rato, en la dinámica poblacional. Entonces, este factor de la existencia de esta especie que le llaman también superpoblación relativa, o sea, es esa población desempleada que está en diferentes estatus o situaciones, esta es la que va incidiendo en la oscilación de los niveles salariales. Y hay varios tipos de esta superpoblación relativa. Hay un tipo de superpoblación que se le llama flotante, otra que se llama latente, otra intermitente y estacionaria, ¿no? Estas tres formas tienen que ver, y aquí vamos a conectar esta circunstancia de la existencia de esta superpoblación. Adquiere la forma finalmente, una de las modalidades, que es la latente, por ejemplo. La superpoblación relativa latente es la población que va quedando desempleada, sobre todo en el campo, producto de que el sistema económico va absorbiendo muchas actividades que en el campo, el sistema económico actual, pues el moderno, va absorbiendo muchas actividades que en el campo antes eran manejadas por otras dinámicas y otros procesos distintos. Entonces, en la medida en que este sistema va absorbiendo las actividades económicas del campo, no es capaz, absorbe la actividad, pero no absorbe a todo el conjunto de trabajadores que participan en esa actividad. Por lo tanto, va desplazando fuerza de trabajo en el campo. Entonces, esa fuerza de trabajo que se queda desempleada en el campo se tiene que volver a, a emplear, porque pues, de alguna manera tienen que sobrevivir. Entonces, de ahí proviene la migración, por ejemplo. Una parte de esa superpoblación que queda ahí latente es la que migra hacia las ciudades y que se integra a actividades productivas a veces ajenas a lo que era su actividad original. Entonces, esa población queda ahí, se integra a las ciudades, ¿no? Entonces, emigran a las ciudades o a los centros industriales o a veces emigran hacia otros países en busca de un empleo o de mejores salarios, ¿no? Porque son gente trabajadores expulsados prácticamente de las zonas rurales, ¿no? La otra superpoblación, la intermitente, es la población que es activa, pero que está en una situación inestable en su centro de trabajo. O sea, tienen un empleo formal, pero en cualquier momento ese empleo puede desaparecer. Y están así, se emplean en un lugar y luego en algún momento pueden quedar desempleados y luego vuelven otra vez a encontrar otro empleo y así están en esa dinámica. Entonces a ese tipo de población se le llama intermitente porque está intermitentemente, está empleándose y desempleándose, ¿no? Entonces, estas superpoblaciones sí son reales, sí existen, pero tienen una relación directa con los empleos y con los salarios fundamentalmente, ¿no? Entonces, es ahí en donde vamos a situar la relación, la manera en cómo impacta la economía, no la economía en general, sino ciertos procesos económicos muy particulares, los que tienen una relación directa con esta dinámica poblacional y que prácticamente esto es una ley, ¿no? La que podemos establecer como una ley la realidad de que, de que, está, digamos, el número de nacimientos y de funciones y la magnitud de las familias tienen una relación inversa, contraria, con el nivel de los salarios, ¿no? Entre más haya salarios bajos, entre más salarios bajos exista en una sociedad, menor será los crecimientos, los nacimientos y las defunciones, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Entonces, visto ya desde este punto de vista, no existe ninguna superpoblación como en el entendido de que amenazan los recursos naturales o que no hay, el problema de que no encuentre la población, esta superpoblación relativa, estos desempleados no encuentren trabajo, no es porque no haya recursos, ni porque los recursos se hayan agotado, ¿no? Sino porque el mecanismo del mercado no alcanza a absorberlos. Aún habiendo recursos, aún ampliándose una empresa tiene la tendencia a ampliarse. Y en la medida en que se amplía, incluso el riesgo uno de los efectos más dramáticos en una empresa es cuando una empresa se amplía, uno de los efectos más dramáticos es que pone en riesgo a los empleos, los trabajadores que están en activo ahí, porque se introducen nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías tienen la tendencia a sustituir fuerza de trabajo directa. Entonces amenazan inmediatamente a muchos empleos que están existiendo ahí. Entonces puede aumentar la producción en ese lapso en el que se amplía la empresa, se puede ampliar la producción, se puede generar más riqueza, pero al mismo tiempo puede haber más desempleo. Y si hay un exceso de fuerza de trabajo, pues los salarios incluso pueden tender a bajar. Entonces, no hay esa, no, no existe no es porque no haya recursos hay, y hay suficiente riqueza. El problema es el mecanismo en cómo la población entra en relación con, digamos, con los empleos, con las empresas, con los procesos económicos para satisfacer sus necesidades. Entonces tienen que trabajar y tienen que emplearse en algún lado. Y entonces el problema es eso, que la manera en cómo se dan empleos es una manera tal que no asegura, el sistema no asegura la absorción de las nuevas generaciones o del número total de trabajadores disponibles en un momento determinado. Siempre hay una tasa, a un empleo, una tasa de empleo corresponde a una tasa de desempleo. Y esta es una constante. En muchos periodos, pues está esa relación directa, ¿no? Y eso está impactando a la dinámica poblacional, ¿no? Entonces, no hay ninguna maldición la existencia de un... No es en sí el crecimiento poblacional el problema, ¿no? El problema es cómo se generan los empleos, ¿no? Y cómo se satisfacen las necesidades de la población. Es ahí donde está la contradicción, dijéramos. La economía tiene muchas contradicciones. La dinámica poblacional está sujeta también a muchas contradicciones. Ahora, es evidente que no es el único factor el que está determinando la reproducción humana, ¿no? Pero sí es uno de los factores. No es el único, pero es uno de los factores condicionantes más trascendentes, ¿no? Más fundamentales que pueda haber. Y hay que situarlos en ese terreno, ¿no? Así. Este, entonces, ya visto esto, quisiera señalar que entonces la relación entre algunos elementos, vamos a hablar del PIB, ahora vamos a hablar del PIB. Aquí sobre el PIB son tres elementos que vamos a rescatar. El PIB, no todo, sino tres, que me parecen que tienen una relación más directa con esto de lo que estamos hablando, que es la inversión, empleo y salarios. O sea, aspectos que están involucrados, que se contabilizan de una u otra manera en el PIB, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco lo que es el PIB, porque eso es lo que ustedes van a ver ya de una manera más específica y más concreta, y cómo se relaciona este PIB con el crecimiento poblacional. Este, el PIB es una forma de contabilidad nacional que sirve para medir o conocer el valor de los bienes y servicios finales de una sociedad producidos en un país, grupos de países o a escala mundial. O sea, esta contabilidad se lleva en muchos países, no exactamente en todos, pero sí en la gran mayoría de países. Este sistema de contar la producción y la forma de medir los valores, el valor de esa producción, este sistema, este método de contabilidad se lleva en la gran mayoría de países. Ese valor de la producción se contabiliza, se calcula tomando como referencia los precios de un año base, ¿no? De algún periodo, en donde se vea que en ese periodo
los precios de los bienes y servicios son representativos de un promedio. Y entonces eligen un periodo, ¿no? Ese año para comparar el valor de la producción de otro año que no sea ese, pero está en relación a los precios establecidos en ese periodo, ¿no? Hay varios métodos para realizar esta contabilidad. Hay dos, por ejemplo, que son de los más conocidos, que se llama por tipo de gasto, en qué gastan los agentes económicos. Aquí hablamos de tres agentes económicos involucrados y que son fundamentales, bueno, cuatro agentes en realidad, que son fundamentales y que son los que están involucrados en este conjunto de transacciones que registra este método de contabilidad, que son las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. Son los cuatro agentes, los cuatro aspectos que se consideran en las transacciones que se miden y que luego se contabilizan, ¿no? Entonces, un método para hacer este cálculo y para obtener los datos es por el tipo de gasto que realizan estos agentes o por sector, ¿no? El sector de producción, que puede ser el sector, lo que gasta y consume el sector primario, lo que gasta y consume el sector secundario y lo que gasta y consume el sector terciario, ¿no? Lo que se mide aquí son transacciones de consumo, de gastos, de inversión y también el saldo de la balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que se exporta, el valor de lo que se exportó en ese año y lo que se importó se le llama el saldo de la balanza comercial y eso también se contabiliza y se obtiene un dato, ¿no? ¿Qué clase de transacciones se llevan adelante? Desconectar esto. Perdón, pero hubo una segunda interrupción aquí y no sé qué pasa aquí con la emisión. Este, Vamos a ver si se logra restablecer. Está tratando de restablecerse. He tenido algunas fallas técnicas, que estas sí son por causa de fuerza mayor, no es no es la computadora, creo yo que es el servicio el que está teniendo un problema aquí con la emisión. Y no aparezco aquí, pero bueno, vamos a ver. Se supone que está activada la cámara. Aparentemente estamos conectados, aunque pues no me veo, ¿no? En ningún lado. No sé qué esté pasando, pero bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. De todas maneras, estoy grabando también con el celular por si ocurría algún problema de este tipo, para que cuando suba la grabación, pues ya sea que suba voy a ver cómo va a salir y si no, pues subo este otro. Lamentablemente yo estaba compartiéndoles una imagen de pantalla para explicarles algunas cuestiones del PIB. Pero bueno, finalmente, bueno, les termino de comentar esto. Entonces, ¿qué es lo que estos agentes económicos que están involucrados en este sistema de contabilidad que es el PIB son las familias, ¿no? Entonces, las familias, los trabajadores consumen, ¿no? Consumen bienes finales. Se llama bienes finales pues, a los productos de consumo inmediato, como de consumo no duradero, por ejemplo, la canasta básica con alimentos, eh, la, la ropa, y hay otros bienes que se llaman bienes de consumo no duradero, perdón, duraderos, que tienen que ver con, por ejemplo, un automóvil, una licuadora, una estufa, etcétera, ¿no? Son bienes de consumo duraderos, ¿no? Este tipo de bienes son los que se consumen, los que la sociedad, las familias consumen periódicamente. Las familias que perciben salarios e ingresos, ¿no? Entonces, por vía del salario, obtienen un ingreso y a través del ingreso compran este tipo de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades de reproducción.
sociedad, como seres humanos, para reproducirse. Las empresas también consumen, pero el tipo de consumo que consumen las empresas son diferentes, es un consumo productivo, o sea, consumen en bienes de consumo intermedio o bienes de capital, como se les llama también, que son máquinas, equipos, herramientas, o sea, un conjunto de medios de producción que le sirven para producir nuevos bienes, ¿no? O sea, se producen nuevos bienes, ¿no? Las empresas consumen, entonces tienen este tipo de consumos y también gastan en la compran estas herramientas y estas máquinas y equipos, ¿no? En general, en realidad la sociedad, este tipo de producción de bienes se divide en dos grandes ramas o apartados, ¿no? O sea, hay una manera de dividir el conjunto de bienes que se producen en toda la sociedad en dos grandes ramas, ¿no? O dos grandes sectores, ¿no? Un sector uno que se llama productor, donde se producen medios de producción, máquinas, herramientas, todo este tipo de equipos que sirven para producir, ¿no? Para que las empresas sigan produciendo o renueven sus equipos, sus máquinas, sus materiales auxiliares, etcétera. Entonces hay un sector de la economía que se dedica, o de empresas que se dedican a producir todo, todo un conjunto de equipos, máquinas de las más diversas que puedan imaginarse, ¿no? Y hay otro sector o rama que produce bienes de consumo, que produce alimentos, produce bienes de consumo duradero, no duradero, como lo que decíamos, ¿no? Ropa, estufas, refrigeradores, cosas que las familias consumen normalmente, ¿no? Automóviles, etcétera. Esos son los dos grandes ramos. Y los bienes y servicios que producen estos dos grandes ramos son consumidos por empresas y por familias, ¿no? Y ya sabemos, las familias consumen bienes de consumo final, duraderos y no duraderos, que son para uso doméstico y para que se reproduzcan socialmente, ¿no? Como personas, como sujetos. Y los empresarios que consumen para la continuación de la producción, ¿no? Para renovar la producción, ¿no? Al comprar equipos, máquinas, herramientas, etcétera, ¿no? Y también tienen una parte de su consumo, también tiene que ver con lo que consume bienes de consumo final, lo que consumen los demás, con un cierto estatus, ¿no? Obviamente, pero también consumen lo otro para su reproducción como sujetos, ¿no? Entonces no escapan tampoco porque son seres humanos, ¿no? El gobierno es otra instancia que también gasta, ¿no? Gasta en inmobiliario, en equipos de oficina, en empleados, ¿no? Etcétera. Bueno, o sea, y aparte, bueno, tenemos la dinámica de las exportaciones. Un país no está cerrado, están conectados con un conjunto de transacciones en donde se exportan diferentes tipos de bienes y también se importan diferentes tipos de bienes. Entonces, todo ese conjunto de transacciones que hacen estas instancias, estos agentes económicos, son los que finalmente definen de donde se obtiene, dijéramos, el dato del valor de lo que se produjo en un país. Entonces, se calcula el conjunto a través de encuestas, a través de los censos económicos. El INEGI es una instancia que realiza este tipo de actividades. El Banco de México también tiene sus propias formas también de obtener estos datos y se registra en un cuadro que se llama PIB, ¿no? Es un cuadro en donde se reproduce, se divide la producción por sector de actividad, sector primario, que es el agrícola, ganadería, caza, pesca, el sector secundario, que es el industrial, ¿no? Toda la industria manufacturera, la industria mecanizada, etcétera, y el sector terciario, que son los servicios, que es comercio y servicios, ¿no? Servicios financieros, servicios educativos, salud, todas esas actividades están inscritas dentro de este ramo de sectores, ¿no? Dentro de esta clasificación, y se obtiene datos concretos, ¿no? Cantidades que son traducidas a precios, y entonces se dice, a ver, el sector primario
gastó, produjo tanto, produjo tal cantidad y gastó tal cantidad. Entonces tenemos, y entonces en función de esos datos se pueden calcular tasas, ¿no? Si se compara lo que el sector primario produjo en este año comparado con el año anterior, podemos obtener una tasa y podemos saber si creció o decreció esa producción y el valor de esa producción, si creció o decreció, ¿no? Y lo mismo es con los demás sectores. Con la industria es igual, con el sector servicios es igual, ¿no? Y entonces se obtiene, a final de cuentas, se suman toda la producción de todos los sectores y se obtiene un dato y se dice, bueno, el PIB creció en un 2%, en un 3% en este año. Comparado con el año anterior, pues hubo un aumento de tal porcentaje. O el año anterior pudo haber sido más alto que este y entonces hubo decreció, ¿no? O se mantuvo en el mismo nivel. Entonces nos da una referencia, una referencia que nos indica cómo va la economía en general en un nivel. No analiza procesos, el PIB no analiza procesos económicos, sino solamente es un sistema es como un cuadro que facilita la contabilidad de un conjunto de transacciones, pero no analiza el por qué. El PIB no nos dice por qué creció en un 2% la economía mexicana en este año. Para saber por qué creció en ese porcentaje, hay que analizar procesos y hay que hacer un análisis de otro tipo. Podemos retomar, el PIB nos sirve para hacer esa otra clase de análisis, pero, pero no es el PIB en sí mismo el que nos da la explicación de los porqués, ¿no? La explicación de los porqués es a través del análisis, a través de procesos, ¿no? El análisis de procesos en donde relacionamos muchos factores, muchas variables, y las conectamos en con una explicación para poder encontrar las razones de por qué hay una situación económica en un momento determinado. Entonces, el PIB no nos sirve para hacer estos análisis, no en sí mismo no explica eso, pero al mismo tiempo también tenemos que partir de que el PIB es un indicador muy importante, fundamental para hacer esta clase de análisis. Nos sirve como una de referente, como un apoyo para darle sustento a una explicación. Y bueno, del PIB, como aquí se realizan transacciones, también los salarios, lo que se gastó en salarios, lo que se invirtió, aparece ahí como un dato. Y entonces, esos datos, salario, inversión, sí tienen una relación con la dinámica poblacional, con el crecimiento poblacional, porque impactan de una manera directa, o como porque, como decíamos ya anteriormente, que los elementos que están más en relación con las oscilaciones de la población, de una población determinada, son la existencia de empleos y los niveles salariales. Entonces, empleos y salarios sí tienen una relación directa con la dinámica del crecimiento poblacional. Y es ahí donde ustedes van a centrar, dijéramos, el análisis, o se tiene que centrar el análisis en en este tipo de variables que ustedes las pueden aislar del conjunto del PIB. O sea, la riqueza general creada que se registra en el PIB, una riqueza que se produjo en un año determinado, de esa riqueza tenemos que aislar algunas variables que nos pueden servir para analizar la dinámica poblacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ejercicio que van a hacer de establecer la relación, es primero escoger un país, perdón, un estado o un grupo de estados, porque se habla de una región es un grupo de estados. Si escogen una región, yo les recomiendo, una región es un espacio geográfico en donde se conectan uno o más estados, ¿no? Pero se conectan por un mecanismo económico. O sea, de tal manera que esos dos estados, ustedes escogen dos estados, para que sean como una región, tiene que haber un conjunto de entrelazamientos económicos de un estado con el otro. Tienen que tomar en cuenta ese factor si es que deciden escoger una región, para identificar qué estados pueden conformar una región. Porque hay estados que no tienen una conexión tan fuerte de unos con otros, ¿no? Si pusiéramos, por ejemplo, Oaxaca con Sonora, por ejemplo,
difícilmente podemos encontrar una relación económica directa entre un estado y el otro, porque están, no nada más porque están situados geográficamente en puntos distintos, sino porque además no mantienen una relación de comercio o de algún tipo de articulación ahí que tuvieran que les permitiera conformar una región. Entonces las articulaciones es importante que las identifiquen también entre un lugar y el otro para que puedan definir qué estados son los que son apropiados para hacer estos y que se pueden considerar como una región. Y entonces la existencia de esas articulaciones les va a facilitar realizar el análisis, ¿no? Entonces cuiden eso y establezcan, bueno, empleos, salarios, cómo está la situación de empleos y salarios en los estados o finalmente si ustedes deciden un estado también es válido. Si eligen un estado, bueno, ese estado, esa dinámica poblacional traten de relacionarla con empleos y salarios y para que encuentren esa relación entre PIB, dinámica económica y crecimiento poblacional, y creo que por esa vía se va a facilitar la explicación y creo que les va a dar resultados interesantes, ¿no? Pueden llegar a resultados interesantes en el ejercicio que vayan a realizar. Bueno, en relación a la paso, dejamos esa actividad y bueno, paso nada más a comentar que en la actividad 2 es un estudio comparativo que van a realizar de dos estados y se van a meter a explicar un poco diversos aspectos que no requieren de grandes explicaciones o de un análisis tan profundo, solamente puntualizar y ser muy concretos de cómo han sido la dinámica del crecimiento demográfico en dos estados, ¿no? Que es el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Entonces ahí van a, por ejemplo, copiar y pegar las gráficas. A partir de 1980 tienen que identificar en cuál de los estados ha sido más rápido el crecimiento demográfico. Esta de identificar el crecimiento más rápido, la manera en cómo hacerlo, ya lo hicieron en el ejercicio, en el primer ejercicio que hicieron de la actividad integradora 1 de la semana 1, que también ahí hubo un ejercicio muy similar, y ese mismo método pueden utilizar para hacer este segundo ejercicio, ¿no? Y creo que por esa vía van a poder encontrar explicaciones a las preguntas que se están haciendo en el ejercicio, ¿no? El otro punto es si se conserva el crecimiento, cuál va a ser la cifra de población del Estado de México y Hidalgo para el año 2020, es como hacer una proyección. Entonces, obtener la tasa de crecimiento del último año y dividirla hacia la proyección del año 2000 para obtener, digamos, para obtener, digamos, la proyección en qué sentido, en qué dinámica va a crecer la población hacia el año 2020, ¿no? De estos dos estados. ¿Cómo va a crecer la población de estos dos estados hacia el 2020? ¿No? Bueno, es un poco en ese sentido. Las otras preguntas van igual. El mecanismo que van a estar utilizando todo el tiempo es la tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento ya la han utilizado, una técnica, ¿no? Es una técnica en donde se obtiene un cociente a partir de una población inicial, de una población final, y a partir de la relación, de la diferencia entre esas dos poblaciones, se obtiene la tasa de crecimiento. Entonces, obteniendo esa tasa de crecimiento, pueden calcular los siguientes años, ¿no? O pueden establecer comparaciones de un año con otro, ¿no? No creo que tengan problemas. De todas maneras, si hubiera alguna situación o algún problema para obtener la tasa o algún problema de procedimiento en este ejercicio y en el otro también, pues ustedes se comunican conmigo y no hay ningún problema, ¿no? Lo abordamos y lo resolvemos, ¿no? Finalmente estamos también los dos espacios, el foro de clase y el foro de debate, estamos discutiendo la cuestión de la migración, ¿no? Y como decíamos, la migración ya vimos que es múltiple los factores que inciden en la migración, pero hay una que está así como muy determinante, muy condicionante. Y cuando hablamos de condicionante no es así de relacionar como de causa-efecto las cosas, ¿no? Así mecánicamente, no es así, sino es encontrar determinaciones, la manera en cómo un factor, un fenómeno, un factor incide en otro
con un conjunto de determinaciones. En última instancia, el ser humano pues, ejercita libre albedrío, ¿no? Y puede ser que, como decíamos hace rato, ¿no? Que puede tener, un sujeto puede tener empleo y puede mejorar su salario, pero su salario lo puede utilizar, puede ser que opte por decidir procrear, pero también puede optar por consumir o puede optar por viajar, ya depende, ¿no? De la decisión final que el sujeto tome. Pero a final de cuentas no puede eludir el hecho real de que tiene un empleo y de que tiene un salario bueno, ¿no? Eso no se puede eludir. Y eso de alguna manera le permite a él dilucidar un abanico de opciones. Ya decidirá qué opción toma al final de cuentas, pero eso no lo podría hacer si no tiene un empleo y no tiene un salario alto, ¿no? Entonces, son dos digamos, los factores que inciden en las determinaciones de una persona, ¿no? Una es cuando hay un escenario en donde un sujeto tiene empleo y un salario adecuado, y otra cuando un sujeto no tiene empleo y no tiene un salario. Ahí sus expectativas cambiarían completamente, ¿no? Y sus determinaciones, sus decisiones también se verían influenciados por otros factores distintos, porque no se puede eludir el hecho de que alguien no puede planear algo si no tiene un trabajo y un ingreso, ¿no? No puede planear consumir. Si es una persona que depende de su salario y de su trabajo, esa persona no puede planear otras cosas si no tiene un salario y un trabajo, ¿no? Esto es una realidad muy cruda y muy contundente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que es una condicionante, ¿no? Pero el universo de acciones del sujeto es complejo, ¿no? El sujeto en sí mismo es complejo y entonces inciden muchos factores, ¿no? Factores culturales, factores sociales, condicionantes históricas, en fin, es una gran variedad, pero el punto del mecanismo económico está ahí presente y está condicionando al sujeto para que actúe en determinado sentido, ¿no? Y entonces, bueno, la migración, vemos que la migración tiene que ver mucho nuevamente con empleos y salarios, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar, analizando esos factores, vamos a encontrar esa relación con la migración, ¿no? Este, hay una serie de clasificaciones, ¿no? Que se han hecho de migrantes por laborales, pero hay muchas razones también por las que la gente migra, no nada más por el factor económico. Puede haber una guerra, un conflicto bélico, y bueno, la gente se desplaza de un lugar a otro por un problema de inseguridad, ¿no? De sobrevivencia, ¿no? Porque se siente amenazada su vida y entonces se va a otro lado, ¿no? Evidentemente en el otro lado, al lado a donde se vaya, va a tener que buscar un medio de vida y a final de cuentas obtener un ingreso y un empleo, ¿no? De alguna u otra manera. O sea, ahí en ese sentido, la razón primaria, dijéramos, que determina el flujo de un grupo de migrantes que vienen de un lugar que está en guerra, pues en primera instancia fue el conflicto bélico, pero el conflicto bélico los empuja finalmente a una situación en la que pierden empleos y pierden ingresos en sus lugares de origen y tienen que volver a encontrar un empleo y ingresos al lugar a donde van a llegar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, terminan aterrizando en la dinámica económica en estos aspectos, ¿no? También hay quien emigra, hay un sector de gentes que emigran por cuestiones de estudio, ¿no? Ahí es otra circunstancia, ¿no? Y también había otra división por ahí que hablaba de por género, pero se hacía la diferencia, ¿no? De que el hombre, por alguna razón, es el primero, ¿no? Por factores culturales, es el primero que migra hacia otro país, por ejemplo, ¿no? Pero después la mujer lo va siguiendo o va para juntarse, ¿no? Para que la familia se vuelva a integrar. Entonces ponen a la esposa como las motivaciones que la llevan a emigrar, no es por trabajo, sino es porque se va a juntar con la familia. Pero en última instancia, a final de cuentas, lo que motivó el movimiento de toda la familia en su conjunto fue la búsqueda de un empleo, ¿no? Y de un mejor salario, ¿no? Entonces ahí hay esa relación, ¿no? El fenómeno migratorio, que es muy dramático, que es un problema muy candente, lo estamos viendo, ¿no? Los grandes flujos migratorios que se están dando, esas oleadas de migrantes que se están dando del Oriente Medio, por conflictos bélicos,
que hay varias razones por las cuales está migrando gente de esa zona, de esas regiones del mundo, del Oriente Medio. Por un lado, por conflictos bélicos. Bueno, ya se perdió. Bueno, perdón, se perdió. Voy a seguir aquí con... Bueno, entonces hay varias, ese flujo de migrantes del Oriente Medio hacia Europa Occidental es uno de los más dramáticos, ¿no? Hemos visto las imágenes en la radio, en la televisión, perdón, en la televisión, en la prensa escrita, imágenes de niños que llegan a las playas ahí ya muertos, porque los migrantes utilizan medios muy rústicos, en condiciones muy críticas, salen de sus lugares de origen y se van a otros, hacia Alemania, ¿no? Hacia Grecia, hacia Francia, ¿no? Hacia Italia. Y entonces, pues es una situación muy dramática, ¿no? La que se está viviendo ahí. Hay migrantes, un sector son los que migran ahí, de esos países, migran por los conflictos bélicos, y hay otro sector que está migrando por razones económicas, ¿no? Porque van a buscar empleos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y no tienen empleos en sus lugares de origen. Bien, entonces hasta ahí dejo esta sesión. Deberíamos de abrir ahorita una sesión de preguntas y respuestas. Lamentablemente volvió otra vez a ocurrir de que se desconectó la sesión. Por alguna razón se desconectó la sesión y entonces nos quedamos desconectados. Ya había estado teniendo fallitas, pero se estaba desconectando y volviéndose a conectar. Esto es un problema del servicio, no es un problema de otro tipo más que del servicio. Y entonces no podemos darle paso a la sesión de preguntas y de comentar algunas otras cuestiones. De tal manera que yo nomás voy a señalar algunos problemas que se han dado con las actividades que han estado entregando, ¿no? Una es con las gráficas, por ejemplo, les pido por favor que han tenido algunos, no todos, algunos han tenido algunos errores al momento de elaborar las gráficas. O sea, es importante que recuerden cuando elaboren una gráfica que le pongan rótulos a los ejes, al eje de las X y al eje de las Y, para que se sepa de qué clase de información es la que están relacionando en una gráfica, ¿no? Eso por un lado. Y al mismo tiempo se le tiene que poner en la fuente, en la parte de abajo de la gráfica, se le pone una palabra que se dice fuente, y ahí van a poner quién elaboró la gráfica. Y si ustedes utilizaron información a su vez consultaron algún material o algunos datos de alguna institución, tienen que poner, ¿no?, que la elaboración fue propia, se pone, ¿no? Si quien hizo la gráfica es el mismo que está escribiendo en el texto, se pone elaboración propia con base en datos del INEGI, con base en datos del CONAPO, con base en datos de Coneval, en fin, de las fuentes que ustedes hayan consultado. Y les ponen la fuente, como les digo, y el año, ¿no? O sea, es un requisito, ¿no? Es una norma, pues, de elaboración de estas gráficas. Entonces ya con eso completan el, 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 los elementos que debe contar la gráfica y nos da una idea de lo que contiene esa gráfica y de quién la elaboró, ¿no? La otra cuestión es que en algunos comentarios de, de del foro de clase y también del foro de debate, he observado que hay quien luego tiende a reproducir párrafos completos de textos que consulta, lo cual la consulta no está mal, o sea, se trata de eso, de que consulten la mayor cantidad posible de, de información, pero de lo que se trata en el debate es de que expongan sus puntos de vista con sus propias palabras ustedes, ¿no? Y que sí consulten, pero que la información que consulten les sirva nada más para ampliar su perspectiva, ¿no? Su análisis, su referencia, pero que al final de cuentas a la hora de opinar sean ustedes
los que opinen, ¿no? Los que expresen su propio punto de vista, ¿no? Entonces eso es muy importante, que no lo pierdan de vista, porque se da mucho la situación en la que sustituyen su propio punto de vista por una fuente consultada y no se trata de eso, ¿no? Entonces, les mandé por ahí un documento para que vean cómo se cita adecuadamente y evitar también situaciones de plagio, porque cuando no se cita a lo mejor involuntariamente, por no citar adecuadamente, luego reproducen párrafos y no es suficiente con que al final de lo que pongan ahí referencia, pero en el párrafo en sí mismo no se sabe si es de ustedes, digo, si es de quien escribe el párrafo o es una reproducción este, puntual, ¿no? Literal, del documento que consultaron. Entonces, para evitar esas cosas, se tiene que poner ahí, de acuerdo con López 1995, dice que, y se abren comillas, ya citan el párrafo. En los documentos escritos se recomienda que sean párrafos pequeños, no pueden estar una hoja completa, ¿no? De un texto, no puede ser llenada con muchos párrafos consultados, pegados, ¿no? Reproducidos de otro texto. Normalmente cuando uno cita a un autor es para reforzar una idea, pero la cita pues, son de cinco líneas, ¿no? Máximo, ¿no? Porque es nada más una opinión de una fuente para reforzar una opinión, para reforzar mi propia opinión. No es para sustituir mi opinión por la del autor, sino es para reforzar lo que yo estoy diciendo. Entonces, en ese sentido deben de cuidar ese tipo de situaciones. Y finalmente, bueno, ya no me prolongo más, les comento que las evaluaciones, a más tardar entre hoy y mañana ya termino de evaluar y ya estará completa las evaluaciones. Si no, algunos faltan todavía, no es porque se me olvide, no es porque se me haya pasado por alto, ni mucho menos. O sea, eso es parte de una responsabilidad que tenemos y está totalmente supervisado eso. Entonces no hay manera de que a alguien que a mí se me olvide, ¿no? De no evaluar alguna actividad, ¿no? Simplemente son los tiempos, tiene un proceso y pues como las evaluaciones son personales, son detalladas, pues muchas veces eso hace que se tarden un poco más en evaluarlos, pero pues de lo que se trata es de hacer esas señalizaciones, esa retroalimentación que realmente se corresponda con el trabajo que están presentando y que pues, de alguna manera les deje un tipo de enseñanza, ¿no? Entonces eso hace que sea un poquito tardado, pero no se preocupen, todos van a ser indistintamente evaluados completamente y van a tener tienen su calificación absolutamente asegurada, ¿no? Bueno, pues yo dejo hasta ahí esta sesión y y pues voy a subir esta sesión en la grabación que tengo aquí porque en la original se desconectó, lamentablemente se desconectó el programa, el sistema y pues ya no hubo manera de que pudiéramos establecer reconexión, ¿no? Entonces, de nuevo una disculpa de una situación que es de fuerza mayor, no tuve nada que ver en esto y pues hay un problema aquí, ¿no? Con el servicio y eso está generando una situación. Bueno, pues muchísimas gracias a los que estuvieron presentes y a los que no también. Yo sé que en algún momento están haciendo sus actividades y puede ser que en algún momento ustedes se interesen en consultar este material y que pues espero de que algo les pueda apoyar en la actividad que se están realizando. Muchas gracias, les deseo a todos muy buenas noches y pues también un éxito, todo el éxito del mundo en